Hoy, en El Ventilador, adolescentes, violencia y desafíos. Un llamado a la contención. Los episodios de violencia protagonizados por adolescentes alertan sobre un problema que va más allá de la rebeldía. Familias, escuela y comunidades deben acompañarlos, ofreciendo contención y alternativas para canalizar emociones. Frente a esto, ¿cómo podemos brindarles apoyo real y efectivo? Y además, entre vetos, leyes y judicialización, ¿qué dicen las normas y el derecho? El presidente Javier Milei vetó 2 leyes clave, una sobre salud pediátrica y otra sobre financiamiento universitario, y estaría evaluando judicializar una norma vinculada a la emergencia en discapacidad. ¿Qué dice la Constitución y cómo se equilibra el juego democrático cuando los poderes del Estado entran en tensión? Hoy se enciende el ventilador. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo dice que le va en esta semana ya cuasi primaveral, ¿no? Anticipándonos a la etapa de la flor. Ya los árboles han florecido. Todos. Muchas azaleas en flor, muchos jazmines en flor. En la casa se pueden apreciar, así que estamos ahí, estamos ahí. En lo fáctico, los factos dirían los pibes de hoy, ya casi que está la primavera. Y la temperatura podríamos decir que también, ¿no? Ahora tenemos 16 grados, un décimo, pero durante el día realmente sumamente agradables las jornadas. Estamos en vivo en El Ventilador hasta las 23 en esta noche de jueves. Panel, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas Bienvenidos. noches. ¿Todo bien? Sí, todo El saludo bien. para todos los maestros y maestras. Feliz día, Joana. Gracias, muchas gracias. En el Día del Maestro, así que el cariño grande para todos ellos. Bueno, Mariano querido, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Guasi, como siempre, muy bien y un gran programa que se viene. Me alegro mucho. ¿Nuestra vía de comunicación? Sí, el 343-505-4874. Temas interesantísimos para abordar hoy con invitados aquí como siempre, pero antes empezamos con la ronda de noticias. Me vengo por el lado de Ezequiel Flesler, porque, bueno, Paraná que se mete en un tema que es nacional, Ezequiel. Bueno, exactamente, Guashi, se conoció esta tarde una denuncia por presuntas irregularidades en las auditorías que había comenzado a hacer la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, esta que está ahora, bueno, toda involucrada en un proceso de los audios de español y demás. Sí. Se dieron en nuestra ciudad una serie de auditorías que tenían una característica muy particular, al igual que en todo el país, en donde venían referentes supuestamente de la ANDIS, pero en rigor era como una especie de agencia que contrataban para que hicieran... tercerizado el servicio. Algo, sí, como una tercerización de la auditoría, tal cual, que recorrían el país. En nuestra ciudad se hicieron en un hotel céntrico, y lo que se denuncia es que, o la irregularidad que se denuncia, la presunta irregularidad que se denuncia, es que no tenían la firma de una autoridad médica correspondiente. Es Pero decir, para que estaba falsificada la firma o el título, o que no había nadie, no entiendo. No, que la persona que firmaban con una especie de firma electrónica, ¿sí? Ajá. Una especie de firma electrónica. Y la persona que utiliza la firma que aparece... Como esa que aparece ahí. Ahí está, ahí Ajá. la estamos viendo, tal cual. Es esa misma. Ajá. Por versiones periodísticas, en otra auditoría, en otro lugar del país, corroboraron que el tipo salió a decir: yo no soy el cardiólogo, o sea, soy cardiólogo, pero no presté yo no lo hice. este servicio. Usaron el nombre de otro profesional. Usaron el nombre de un profesional que no estaba. Supuestamente, ¿no? Claro. No, claro. Es una investigación. Bueno, En Pergamino sucedió eso. que esta decía. denuncia la presentaron una serie de distintos organismos Ajá. en nuestra ciudad. El IPRODI, la Defensoría del Pueblo, el CEMI, que es el Centro de Integración Municipal. Municipal Sí. de Integración. Es decir, son de distinto palo, de distinto lugar, que por otro lado, esto también lo quiero contar, es medio raro cómo se juntaron, pues se juntaron para realizar raro en el buen sentido, ¿no? Sí. Por las dudas. Se juntaron para realizar esta denuncia porque estaban reunidos y Y le coordinados. pasaba desde todo lo antes. mismo. No, antes de eso, cuando comenzaron a convocar
la gente que tiene el trámite del CUD y distintas pensiones por discapacidad. Certificado único de discapacidad. Sí. No tenían ni idea quién hacía la convocatoria. Entonces empezaron a llamar, algunos a la Defensoría Les del pareció Pueblo, raro. otras al Instituto de Discapacidad, se pusieron en contacto entre todos, entre los directivos de las distintas instituciones, y de hecho colaboraron en el operativo que se llevó a cabo acá en la ciudad. Es como esa, ¿viste? Cuando hacen el grupo de vecinos en alerta, algo más así, o menos. algo así. Se Bueno, pusieron de acuerdo, che, y vamos. Algo así, algunos pusieron autos, la gente del IPRODI creo que gestionó algo así como agua caliente y los baños que usen de... Es muy argentina, ¿no? No, bueno, Sí. totalmente. Sí. Cuando se hizo la convocatoria que bien marcaba Ezequiel ahí en frente a la plaza, fueron uno de los días más fríos. Y ver ahí a las personas con discapacidad, los familiares viniéndose del interior, fue inhumano lo que hicieron. No les prestaban el baño del hotel. Bueno, realmente la pasaron muy mal. Y ahora encima con esto, que no se sabe qué pasó con esa tramitación. La verdad que lo O sea, que no había despiole con eso, Uy, imagínate. claro. pobre ¿Qué Jesús. manoseo? Lo de la corrupción a nivel nacional. Que Pobre está- gente. no para, es ¿no? un Como manoseo que- total. claro. La verdad que lo que han sufrido los discapacitados y su familia es un manoseo total por donde se lo mire. Y cada vez se embarra más, ¿no? Una bola de Como que- nieve, sí, sí, vos. una bola de nieve. Sí, sí, sí. El No, cardiólogo y muy bien Peñalosa... Aguantame, ¿cómo- muy cómo? bien los organismos, digo, estos que denuncian, porque la gente muchas veces puede llegar a decir Bueno, ya meter está, toda la misma claro. bolsa, ¿no? Sí, sí. Entonces que se Que lo haga a aclare. través de- Un, Sí, da- Clau. perdón, Sí, no, Clau. sino un datito simplemente. Sí. Todo esto queda en stand-by porque se rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, que era la que disponía las auditorías. Entonces todo esto está en stand-by. Incluso algunas pensiones que se cortaron y se dejaron de pagar, ahora ANSES está pagando con retroactividad. Esto también da cuenta del barullo que metieron y que después incluso es hasta malo administrativamente. Era ese datito para... Sí, Clau. El cardiólogo, el comunicado que nos llegó a todos en la tarde de hoy, el cardiólogo que se emitió desde la Defensoría, dice que el cardiólogo Peñalosa, según información periodística, es oriundo de Pergamino, Que decía y Javier. denunció la falsificación. ¿Para qué se corta tu micrófono, Clau? Arreglamos el Sí, teléfono de Clau y después lo... Agregar que Sí. si bien hay que controlar y verificar si es cierto lo que se pudo percibir al principio de que había gente que no estaba bien otorgada los certificados de discapacidad y los beneficios, no es para hacer este caos, paralizar todo, no pagar nada y... El famoso pagan justos por pecadores, pero ¿no? claro, y poner en riesgo todo el sistema con lo que eso significa. Ujú. ¿Ahora sí, Clau? Sí. El cardiólogo. Sí, el comunicado que nos llegó a nosotros hoy, que nos llegó a todos desde la Defensoría, dice que el cardiólogo Peñalosa, que es el que firma, me parece la firma ahí, según información periodística, es oriundo de Pergamino y denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones en la provincia de Misiones. Ujú. Pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Esto, la adulteración de un documento público, Javier. Es así. Le va a Él caer la cárcel. digamos. abre el paraguas para decir, yo no tengo nada que ver con esto. Y ahora la Justicia Federal de Paraná, que como bien marcaba Ezequiel, ahí va a tener que impulsar la Fiscalía en turno, ver qué pasó Pero es qué pasó acá en Paraná. No se puede meter con el tema de Misiones o lo de Pergamino, pero sí ver cómo fue este acto administrativo oficial del Estado argentino en Paraná, que Bueno. hay muchas dudas. Tenemos que cambiar de tema, pero antes, hablando de las cuestiones y las cuestiones adulteradas y demás, ¿es fake o no lo del cartón de la foto de Milei? ¿Eh? Ya que no se sabe, ¿viste? Hay mucha IA, pero no. Bueno, ¿viste lo de Trump? Sí. También, que dice que fue el comunicado Bueno, fue la con IA es la tremendo todo. inteligencia Ya no sabés qué artificial. creer. ¿Sos vos? Sí. ¿Sos vos, Nacho? No sé. ¿Estás seguro? Pegale, por ¿Estás la duda. seguro? La inteligencia artificial le está generando ciertas cosas, ¿no? También Mamá. puede jugar en contra mucho. Mamá. Pero ¿Qué le Bueno. como pasaba? en las redes, como la cantidad de videitos, de fotos, de Sí, cosas. y algunos Milei. entran, ¿viste? Y a Sí. Feynman le pasó ayer con la foto de Cristina, Pero bueno, con ayer, una cantante. perdón Katy producción, Perry. que vaya, Con Katy Katy Perry. Perdón que me vaya de tema producción, pero hoy también vi en Instagram, me apareció así, gracias Leo por confiar en mí y venir a hacerte las uñas en mi casa. Una chica que trabajaba en nails, en uñas, perdón, perfilado de cejas.
Y la foto es tan real que está con Messi así. Ah, Leo Messi. Y claro, tenía no sé cuántos likes. Y ya otro dice, pero no, si Messi no abraza a nadie así, viste, qué sé yo. Y bueno, Sí, ahora hay eso logró una... la repercusión, tuvo no sé cuántos seguidores. Está muy de moda una inteligencia artificial de Google que se llama Nano Banana, ¿no? Suena raro, pero que respeta mucho los rostros, las marcas y Claro. demás, y está al alcance de la mano de Y todos. sale así que igual, sale guarda, igual. ojo, úsenla con precaución. Guarda. Vale, vamos al tema que tiene No que sé ver si los con... colectivos en la calle son IA o no sé. No, sí, sé. volvieron de verdad, Hoy volvieron de parece verdad. que sí. Veremos el mes que viene si Bueno. tenemos que recurrir a la IA. ¿Se pagó lo que faltaba? Se pagó lo que faltaba. ¿Y quién debía al final? Bueno, esa es la consulta. Pagó alguien que no debía. Pagó alguien que no... Bueno, finalmente, tras casi una semana sin colectivos en Paraná, este jueves al mediodía, comenzaron a circular de nuevo. ¿Cómo? La empresa Buses Paraná pagó con 192 millones de pesos que pagó la provincia. ¿Pero no le correspondía pagar a la provincia? Y no, parece La que provincia no. dice La que provincia no. dice que no. Sí, Que- Lo que dice... Lo que A pasa ver. es que lo que cambió, que lo dijo el amigo Ezequiel el otro ¿Se día. escucha, lo que, Claudia? ¿Se escucha? ¿Me Sí, escuchás? dale. Lo que Dale. cambió fue la fecha en la que la provincia tenía que depositar el dinero. Ah. No. Hubo una reestructuración. No, es a así. ver, No, Bueno, no. esperá. Vale. Lo ver. que hace la provincia es adelantar el pago de agosto exacto, en Claro. concepto de boleto estudiantil y Ajá. docentes. Con eso, la empresa Buses Paraná Claro. paga el 25% que faltaba. No debía pagarlo ahora, debía No pagarlo. debía Entonces, pagarlo más- adelantó el exactamente. pago para que... Adelantó el pago. Entonces, ahí es donde... Pero es una medida acertada porque la tensión que había, y ya había familiares de los trabajadores de UTA que estaban por pasar a la acción, Claro. levantar carpa, o sea, Sí, se se iba a entiende, crear la un clima desesperación. realmente mucho más Ahora, ¿y el mes que pesado. viene qué va El a pasar? problema es el mes Sí, que viene, puede ser- porque... puede pasar todo lo mismo. es Patear la pelota. se entiende Puede que es un ser todo lo adelanto. mismo. Porque esa plata tenía que poner hay la que empresa, pensar, ¿no? Esa plata tenía que poner la empresa. Y teóricamente Lo que faltaba. Pero Claro. yo te quería preguntar, municipio- no tiene que ver la provincia pagar, lo que yo tenía entendido. Yo tuve hoy primero al mediodía me fui a la Secretaría de Trabajo porque quería saber a ver qué era lo que había pasado, andaba por ahí, dije, me meto a ver qué pasa. No tiene que la provincia no tiene que pagarle a las empresas La provincia ya había pagado. de acuerdo, claro, Se pero había pagado el no porcentaje tiene de que ver INS. con no es a demanda. Lo que transfirió la semana pasada, al principio de esta semana, era una guita de nación. De nación, claro. Atributos para combustible sería. Está bien. Pero ahora vos no tenés ¿Alguna vez, perdón Claudia, alguna vez podemos poner en Google acá cómo es el porcentaje, cómo se compone la Claro. Es concesión? indescifrable. ¿Cuánto Ya. pone la MUNI? ¿Cuánto pone la provincia? ¿Cuánto pone Nación? ¿No Un pone rompecabezas. ¿Cuánto pone la empresa? Sí, el otro Bueno, día... porque, ¿Se a ver, puede? decime una cosa, Bueno. vos tenés una empresa, vos tenés que No, no pagar tengo, sueldo. no tengo empresa, claro. Bueno, ponele que sea el empresario de transporte. Ahí Vos está. no tenés que Hola, ¿qué tener tal? un... ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo ¿Cómo te le va? va? Mucho gusto. Guayibus. Yo voy a hablar con vos después. Vos no tenés que tener un colchoncito, entre Ah, los comillas. dólares, abajo del colchón. Está bien, pero bueno... No tenés que tener un respaldo Y para bueno, poder eso- pagarle en caso de que por ahí se demore un pago porque sos un ponele que empresario- pararon Pero los bancos, convengamos lo que que Claudia, sea. que nunca lo tuvieron. Viven digamos. al Sí, día, se Se ve ve que que no, empresarios que están muy depende al día. solamente de la plata que le pagan los otros. Hace 20 claro. años que funciona así el Sí, sistema. Bueno, pero no tiene que ser así, Bueno, y porque hace los que 20 quedamos en años el que medio Lo importante, no lo nosotros, importante. los pibes que van a la Lo importante escuela. es Lo que se celebra es que la gente está pudiendo acceder al Exactamente, transporte. volvieron. Claro. Y esto es como una serie de Netflix, Laburante. capítulo a capítulo. En este capítulo celebramos que el Ok. desenlace fue Exactamente. feliz. Veamos el vaso medio lleno. Claro. Recordamos Menos mal que era solamente apareció la, la plata y ciudad de- se solucionó todo Sí, por la ahora. ciudad de Paraná, el área metropolitana siempre Eso funcionó nunca bien. hubo Por eso. desfile. Nunca hubo Cerrame, Y ¿tenés algo más ahí para el, aportar, Vale? ahí el dato de por qué Sí. habían hecho la transferencia al área metropolitana más no al área urbana es porque el área metropolitana todavía tiene el viejo sistema de subsidio que es por kilómetro. Al área metropolitana y a las distintas áreas metropolitanas de toda la provincia, que donde hay transporte urbano desde luego, Claro. subsidian por pasaje. Por eso se hace a final de mes y no al principio. Una cuestión ¿Algo más? obvia. ¿Listo? Perfecto. Vamos al otro tema. Hablamos de cuestión de la justicia Ah, sí. en función del caso Criste. Bueno, el tema prisión domiciliaria. Contame, Javier. ¿Qué Bueno, pasa? hoy hubo una audiencia en la cual la abogada de Jorge Julián Criste, recordemos la persona que está hoy imputada, luego de haber sido anulada la condena por el Superior Tribunal de Justicia, condenada a perpetuo que había dispuesto un jurado popular. Por el femicidio de Bueno, Carrera. él se le había dictado la prisión domiciliaria. El tema es que aparecieron fotos, aparecieron testigos,
en la cual se decía que él estaba violando la prisión domiciliaria y que se lo había bastante seguido en la vereda, saliendo de la vivienda, que no lo podía hacer. El juez Malvacio otorgó justamente cambiar las condiciones del alojamiento en la casa y lo mandó a la cárcel. Esa famosa foto que está ahí. Exactamente, bueno. Con su hijo. Hoy que hace la abogada de Criste pedir la revocación de lo que es la prisión en la cárcel y que se vuelva a las condiciones anteriores. Domicilio, o algo, y ¿no? pidiendo, sí, bueno, mayor resguardo con tobillera, con cámara de seguridad, con policía, con bomberos, con el ejército, que lo cuiden, que lo custodien a él y que no, de esa manera se garantice que espere el juicio en la prisión domiciliaria. Yo estuve Bueno, averiguando, perdón, Sí. todas las preguntas que tienen que ver con lo la semana que viene va a resolver el Ajá, tribunal. Son Semana 5 que viene. días. La semana que viene, el miércoles. ¿Hasta dónde puede...? Nosotros nos hicimos con Virginia, ella nos hizo un montón de preguntas que yo me puse a hacer la tarea, digamos. Vale. ¿Hasta dónde puede moverse una Virginia, persona? perdón, sí. ¿Hasta dónde puede moverse una Virginia, persona? nuestra productora, perdón, porque Sí, no sé quién es ¿me Virginia. entiendes? Claro. ¿Quién es Virginia, la productora? ¿Hasta dónde puede moverse una persona bajo arresto domiciliario en todo el interior de una vivienda que se fijó como lugar en cumplimiento de la medida restrictiva? En el perímetro De la casa. vivienda. Claro, pero ¿sabés lo que pasa, Claudia? Que lo que dicen es que eso está bien, pero quienes instalan las tobilleras, digamos, lo instalan de tal manera que le permiten estar en la vereda. Por eso es que la tobillera nunca No de suena. Criste Ah, nunca no sonó. sonó. Claro. Exactamente. Bien. ¿Qué mecanismos de control existen? No hay ningún mecanismo tasado, me dijeron. Esto desde la justicia estuve averiguando. Es decir, que puede haber tantos mecanismos como controles que se puedan proponer. Es decir, los más comunes son los de la tobillera electrónica y la policía ejercitando un control en un horario que no es fijo, pasa a Claro. cualquier hora, digamos. Hoy casualmente hubo una persona detenida porque se rompió una tobillera, ¿no, Javier? Exacto. dónde? Y la policía ejercitando Acá un en control Paraná. en un horario no fijo, digamos, de manera itineraria. La otra pregunta es, ¿cómo pesan los testimonios de los vecinos como o fotos como esa que está ahí como prueba? En el derecho penal rige la libertad probatoria. Es decir, todo medio de prueba en principio tiene que ser valorada, debe ser valorada, en la intensidad de la prueba en cuanto a la contundencia es lo que debe valorar el magistrado. ¿Cuántas Hay tobilleras en hay? Paraná 64 No tobilleras alcanza, electrónicas. no alcanza. Sí, es O sea, en para stock, quienes quieren- digamos, en el- Hay no, como 64, 150 en espera. Para eso, Sí. colocadas hay 64. 64 en Domiciliaria. para domiciliarias. Ajá. Y otro datito es que los dispositivos duales Ajá. son para casos de violencia de género. Sí. 105. Son números muy bajos. Son digamos. pocas. Son muy Sí, pocos. y En ambos eso lo- casos. ciudad de Eso 350.000 lo proveía habitantes. la Nación, pero la Nación, viste que está con otras prioridades. 105 en Paraná, Colonia, Avellaneda, Oro Verde y San Benito. Claro, es muy poco. En el área ambos casos. metropolitana, digamos. Claro. El problema también que el señor Criste debe entender, él es hijo de una ex jueza, sabe lo que es estar en el límite de la puerta y de la vereda, que no se venga a ser el chistoso con la abogada. Él sabe, no es un muchacho salido del medio del monte. Si sale afuera de la puerta, está violando la restricción. No es porque Eso se salió a puso en tomar sol. discusión. Bueno, de hecho está de Bueno, vuelta en está discusión. ¿no? otra vez, pero no estamos hablando de una persona que no tiene conocimiento. ¿Cuáles serían los pasos legales ahora que se Javier? Porque Y bueno, el en juez 5 días le Tiene que dan... confirmar o no el tribunal si lo mantiene preso o revoca la resolución. Y Yo va a creo que esto, domiciliaria. la abogada va a ir hasta el Superior O sea, Tribunal de preso Justicia. va a seguir. Para mí, Claro, O en la cárcel en la o en cárcel o en su casa. domiciliaria. sí, para mí hay argumentos para mantener la prisión preventiva en la cárcel. Sí. Y esto va a determinar que vaya al Superior Tribunal de Justicia. Pero el Superior Tribunal de Justicia, como dicen, tiene una visión diferente y la mamá de Criste por ahí tiene algún amigo ahí adentro. Perdón, Bueno, capaz porque que, capaz que cambian la opinión. El caso de Criste es resonante, muy mediático, está en juego además la decisión por la muerte de una mujer. Pero pregunto, ¿hay otros casos también que ha pasado algo similar con lo de Criste, con esto de violar la prisión domiciliaria? Sí, ha habido. ¿Muchos? No tantos, pero adquiere notoriedad por el apellido. Por eso digo, sacar la notoriedad, Saca digo, Juan sucede. Pérez. Juan Pérez, sí. ¿Y Hubo dónde está la casos de- falla? ¿Eh? ¿Dónde está la falla?
¿Y dónde está la falla? En el sistema permeable en el cual tienen garantía las personas que no están condenadas. Hubo casos Pero aparte- en delitos de lesa humanidad. Creo que se vio a los que tenían que hacer prisión domiciliaria, dar vuelta a la manzana o caminar en Ir una al plaza y demás, que terminaron en la... Bueno, ahí Pasa está, que es lo que sí. digo. Cono sin... Pasa que si el caso es resonante, nosotros tenemos la cara del que está acusado y Bien la por los vecinos que identificamos y los avisaron. vecinos saben. Debe haber muchísimas personas Bien en la que misma lo- situación claro. que pero nosotros no lo ninguna sabemos. tiene que hacerlo. Por Claro, eso, pero digo, Ni Critter ni quien sea. Ahora, un vecino puede ver a uno que violó la domiciliaria y no darse cuenta. Claro, el digamos. punto es, no es Ahora- lo mismo cono sin tobillera. Si tiene tobillera, Obvio. Ahora, eso, claro. ahora pensando en las cifras, ¿no? Para dar 105 dispositivos duales, digamos, y estamos, la justicia que tenga que estar prestando atención si Cristi sale a No, la vereda, aparte, no, digo, una se persona- pierde mucho tiempo una persona como Cristi, sin embargo, no se toman medidas con esto, digamos. Una persona que tiene joven, que ver sin con problemas de violencia salud, género. digamos, que realmente no justifica que esté en la casa antes que en la cárcel, ¿no? Me parece. Sí, digo. pero Debe haber yo casos que apunto- son más necesarias. Yo también las apunto al tobilleras. Superior Tribunal de Justicia, porque la semana pasada hablamos de un caso en el cual se revirtió un fallo con el tema de médicos de la costa del Uruguay, que le faltó perspectiva de género, Sí. cuestionaban. Cuando anulan la condena a Cristi por un jurado popular, ahí no tuvieron perspectiva de género, ahí no dieron vuelta porque entendían que se había roto el dogmatismo y bueno, otras baratijas que impusieron. Ahí no tuvieron perspectiva de género los vocales. ¿Qué digo? ¿Cómo se acomodan según las circunstancias con el tema de la perspectiva de género? Porque la que fue asesinada es una mujer, Julieta Arriera. Tengo que cerrar este tema, tengo que tomar contacto con Teo y Dalila y Teo, que están en el streaming de la radio, en el 11 Radio Stream, reaccionando a nuestro programa. Hoy estuvieron también en una transmisión especial del Social Media Day, ahí con nuestro canal. Hola Teo, hola Dali, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Guayi? Buenas ¿Todo bien? noches. Muy ¿Todo bien, gusto verlos allí en esta pantalla partida. Chiquilines, uno de los temas que vamos a abordar hoy tiene que ver en función de lo que ha pasado lamentablemente con varios episodios a nivel país respecto de violencia adolescente. Bueno, preguntarles primero si a ustedes les tocó vivir algún episodio así en cercanías de su comunidad cuando fueron estudiantes o barrial de violencias, en función de pensar cómo abordan los adolescentes los hechos de violencia y cómo puede hacerse también para que no existan o para minorar o para manejar esa situación de conflicto. De otra manera, ¿no? Claramente. Y es una situación muy complicada. La adolescencia ya de por sí suele ser una etapa muy complicada en la vida de muchos jóvenes, bueno, en la que hace falta también la contención tanto de los lugares educativos como de la familia y bueno, estar acompañado de un buen contexto. Y a veces suele pasar, ¿no? De que hay muchos adolescentes que eso no lo tienen. Y bueno, y más que nada en esta etapa en la que hay muchas crisis, que están como, bueno, muy buscando el sentido, digamos, a la vida, bueno, esto también puede generar algunos hechos que, bueno, no suele pasar en general, sino son casos aislados, pero bueno, ocurre. Sí, no, y también lo veo mucho en que, por ejemplo, muchos de los adolescentes de ahora vienen de cursar su mayor parte de la adolescencia, por ejemplo, en pandemia. Esto de que no había quizás tanta relación con los compañeros. No he vivido casos de violencia desde cerca, sí he vivido casos de bullying desde muy cerca. No voy a expresarme mucho más, pero he vivido casos de bullying que los he vivido de cerca y es muy difícil también eso. Lleva un poco la contención primero de la casa, de la familia, del diálogo con los adolescentes, porque están en una etapa que se están descubriendo y saben buscar qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué no les quieren, cómo se sienten, y es muy difícil también encontrar con quién hablar y también tener las herramientas para poder hablar con una persona, y creo que eso también son los desafíos. Sí, aparte... Sí, Teo, dale. No, que aparte lo estuvimos hablando hace no mucho tiempo con la serie Adolescencia. Sí. A ver, también esto, ¿cuánto influyen, ¿no?, las redes sociales, ¿no? Sí, o sea, hoy en día el tantos 100% posiblemente de los adolescentes usan redes sociales. Y bueno, eso también a veces puede ser que se influyan por algunas u otras hay una cuestiones ahí. circunstancia que la vamos a abordar en instantes aquí con especialistas. Lo que, y perdón si es cansador cuando hablo con ustedes, digo de las diferencias etarias de generaciones. Lo que se ve hoy, está el problema del consumo, quizá 40 años atrás no existía, o al menos en esta magnitud, y aparecen las armas.
Porque incluso hay una connotación que me parece espantosa, pero mucha gente más 50 dice, hablando como algo positivo, antes nos agarramos a trompadas y se resolvía así y nada más, ¿viste? Ahora se cagan a balazo y aparecen las cuchillas. Como si cagarse a trompadas estaba bien. No era tan ¿Se entiende grave. lo que digo? No era tan grave, ¿no? Bueno, pero esta transición social con los nuevos modos de abordar las situaciones, bueno, está en ese camino, ¿no? De un extremo a otro y está esta ensalada, ¿no? Lo analizamos en un rato, chicos, ¿les parece? Bárbaro. Ahí les vi la mímica, pero no, son IA. Ah, no lo escuché. Chau, Teo, chau, Dalí. ¿No? Ahí están. Qué lindo que son. Bueno, estamos llegando, ya estamos, ¿no? 21:59, pero qué relojito, claro, ya te voy a decir por qué. Ya te voy a decir por qué estoy bien con el tiempo. Primero agradecemos a quienes nos visten, Javier. De hombres. Washington Barisco y Javier Aragón se visten en De Hombres. ¿Cómo está, una elección Javi? muy personal. La Martina, Estoy con calor. Hedger, Oxford Polo. De Hombres, nuevo local en Cervantes 127. Me gusta el saquito que me dieron hoy, está buenísimo. Me gusta. Todo en negro. Sí, todo en negro. Está bueno. Bueno, ¿y los zapatos? Y el calzado. El calzado es de Better. El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, puedes Muy comprar bien. desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. ¿Saben qué hora Y es? la hora es... La hora de las entrevistas aquí, del abordaje temático de nuestros temas. Y entregamos horario, el primer bloque, porque tengo este reloj de relojería y joyería Jade. Mirá lo que es este Caterpillar, por favor. ¡Qué moderno! Bueno. Mirá, me siento con la edad de Teo con este reloj. Y no es de IA. Claro, es como que rejuvenecí, como me metí con las piedras de Cocoon. ¿Es pesado o no? No, es livianito, Javier. No sabes lo que es. Eran huevos. Voy a De preguntar. goma. Mira, ¿Eran ¿quién- huevos? Yo pensé que eran Cocoon, piedras. relojería y joyería. Bueno, no importa. Jade, Para mí no eran piedras, no me rompa la ilusión. Pensé que era piedra también. Vamos a Jade, Mariano. Nos especializamos en joyas de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los dos shoppings, Paso del Paseo Paraná y La Paz, en horario de corrido de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, promos con tarjetas. Encontrar un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Buenísimo, hablamos tema adolescente en el próximo bloque. ¿Les parece? 22:01 en toda la República Argentina. Pausa, estamos en vivo hasta las 23. Ya volvemos. ...120 primaveras del CAE. Pasala bien con los tuyos. Asociate ya y disfruta de sus 6 sedes. Más de 16 disciplinas deportivas con excelentes logros. Playas, pileta gratis, parrillas, el mejor ambiente y la seguridad que buscas. Y aprovecha el 40,2% de descuento por 2 años. 120 primaveras del CAE. Flor de club. Perdón, el club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza. Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago con la mejor atención y trato personalizado.
quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El tiempo es oro, no solamente en la televisión, sino en la vida, ¿no? Lo más importante que tenemos es el tiempo. Así que vamos rapidito, 22:04, adolescencia, violencia, dos palabras fuertes, justamente, hablando de esta connotación. Informe disparador, dale. Adolescentes, violencia y desafíos. Un llamado a la contención. En los últimos días, distintos episodios de violencia protagonizados por adolescentes encendieron la alarma. Peleas, amenazas y situaciones que preocupan a familias, docentes y a toda la sociedad. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué hay detrás de estas conductas que van más allá de la rebeldía propia de la edad? La adolescencia es una etapa de cambios, de búsqueda de identidad y pertenencia. Pero cuando aparecen armas, agresiones o riesgos para la vida, ya no se habla de travesuras, sino de un problema social. ¿Cómo acompañar a los adolescentes para que puedan canalizar lo que sienten sin llegar a la violencia? ¿Qué rol cumplen la escuela, la familia y los espacios comunitarios en esta tarea? El desafío es claro: generar contención, abrir el diálogo y ofrecer alternativas que fortalezcan los vínculos y cuiden a nuestros jóvenes. A Lucas Rodríguez, que es licenciado y doctor en psicología, investigador, asistente del CONICET y docente universitario. Lucas, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a partir del informe y lo que hablábamos un poco, te lo hago reminiscencia porque estuviste aquí ya en el piso escuchando este debate. ¿Pensás que es un contexto distinto de época? ¿No? ¿Siempre fue igual? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, en primer lugar, me parece algo muy importante para tener en cuenta que siempre desde la psicología nosotros planteamos, y lo plantean todos los estudios, la adolescencia en sí no es una etapa conflictiva, no es una etapa conflictiva, es un mito de que la adolescencia sea conflictiva. La adolescencia sí es una etapa de cambios, es una etapa de muchos cambios en todos los niveles, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Imagínense que la gran tarea de una persona entre los 12 y los 18 años es constituir una identidad de cómo se para. Definir el rumbo. Solo frente a la vida, y es él sin la mediación de los padres, entonces, o tutores, digamos, pero de los mayores responsables. Entonces, bueno, es importante primero contextualizar en esto. La adolescencia es una etapa de cambio, pero no es una etapa conflictiva. ¿Que hay adolescentes conflictivos? Sí, hay adolescentes conflictivos. Como mayores también. Como mayores conflictivos y como hay niños conflictivos. La literatura científica dice que el porcentaje de adolescentes que pueden tener conflictos o adolescentes conflictivos es el mismo porcentaje de niños de niñeces conflictivas que después son adolescentes. Sí, quizá el dilema, Lucas, es que en esa etapa de la vida no tienen las suficientes herramientas para abordar esa conflictividad. Quizá cuando sos mayor tenés otra herramienta. Por ahí lo podés hacer o no, la solución es otra cosa, ¿no? Pero llegar a la solución, pero no tenés las herramientas, ¿no? Sí, bueno, y eso es importante porque es justamente en la etapa donde se construyen herramientas. Digamos, entre los 12 y los 18 años hay muchas cosas que se van desarrollando en la adolescencia. Por ejemplo, digamos, cierta cuestión de empatía, el afinamiento de ciertas cosas, de la perspectiva del otro, de una perspectiva social, que se va afinando y que de alguna manera se va asumiendo también ciertas cuestiones. Entonces, sí, son etapas, digamos, de mucho aprendizaje y donde tiene que haber también un mundo adulto que acompañe ese proceso. Claramente, claramente. Vamos a abrir el panel, voy por el lado de Nahuel, vamos. Sí, Lucas, bienvenido. Bueno, gracias. Algo dijiste, pero te lo pregunto más puntualmente.
Hay una cuestión, la cuestión de la violencia en la adolescencia, digamos. Sí. ¿Vos lo atribuís a cuestiones ambientales, culturales, diríamos así, o también hay alguna cuestión genética, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es esa relación, digamos? Mirá, lo que sí se puede distinguir, digamos, es que hay adolescentes que tienen problemas externalizantes o problemas hacia el mundo exterior, como hay adolescentes que tienen problemas internalizantes, que son más depresión, ansiedad, ciertas cuestiones vinculadas, ¿no? Muchas veces lo que más surge o lo que más se ve aparentemente, diríamos, son los problemas externalizantes, digamos, hacia afuera. Entonces, hay, en general, uno debería abordar la violencia como una cuestión multicausal, digamos, no es solamente una cuestión. Sí, por supuesto que hay cuestiones temperamentales. Ajá. Hay personas que tienen temperamentos más fuertes, más de alguna manera más externalizantes, más explosivos, o como decimos que hay personas que en lo vulgar decimos que tienen la mecha corta, digamos, para enojarse, para irritarse. Hay personas que tienen mucha irritabilidad, pero bueno, eso tiene que ver mucho con cuestiones temperamentales, que después se van combinando con el ambiente, digamos, y eso va generando diferentes Lucas, cuestiones. Y tengo que ir con Joa, pero perdón que interrumpa, pero vuelvo a lo mismo de la época. Cuando yo tenía 10 años, hace 40 años, no se hubiera imaginado que un compañero de la escuela, una compañera vaya con un arma de fuego a la escuela. O sea, hoy parece, ni siquiera llama la atención, sí, che, qué bárbaro, pero como que está naturalizado, no sé, para mí, no sé, tal vez estoy equivocado. Sí, con respecto a eso que... Joa, vos fuiste docente. Sí, yo tengo una postura... O sea, sos docente, digo, ejerciste la docencia mucho tiempo. Hoy no estoy en el aula, pero sí. Siempre digo que para mí los que educamos no somos ni solamente los padres ni solamente los maestros, es una responsabilidad social de todos y los adultos somos referentes cotidianos para los adolescentes y los niños en forma permanente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo creo que si queremos adolescentes menos violentos, tenemos que ser adultos menos violentos. Hoy estamos viviendo tiempos muy turbulentos y creo que nosotros tenemos que erradicar la violencia de nosotros, digo, no solamente por una piña. O sea, la violencia está en cómo nos posicionamos para un debate, en aceptar que el otro piense distinto a mí, poder tener un debate con altura y no caer en la chicana, no caer en el golpe bajo. Todo eso habla de un mundo convulsionado por la violencia. Entonces lo que me planteo es cómo nosotros los adultos podemos encontrar herramientas, porque también tuvimos una cultura distinta y nos formaron diferente, para justamente abordar estas problemáticas de hoy con mayores herramientas nosotros como padres, nosotros como referentes adultos, desde los medios, desde la política, desde las escuelas, unirnos todos en esto, porque a todos nos encantaría tener un país, una sociedad más amigable, de empatía, y la verdad que cada vez estamos peor. Entonces todos nos tenemos que hacer cargo del problema. Sí, justamente nosotros, bueno, yo trabajo esta temática en colaboración con Santiago Reset, que investiga bullying, digamos, también. Yo investigo más temas de amistad, más temas positivos, pero en conjunto llevamos adelante investigaciones en las escuelas. Y cuando tenemos charlas con padres o con docentes, o esta cuestión, trabajamos este tema de, bueno, ¿qué pasa con el mundo adulto que a veces deja pasar ciertas situaciones? Entonces, un preceptor, una situación, digamos que alguien se ríe, un alumno, o hay una situación de bullying reiterada, donde hay situaciones que se dejan, a veces se dejan crecer, a veces no se sabe cómo abordar, digamos. Entonces, es importante, ahí hay un mundo adulto que no es solamente los padres o el docente. Claro. Hay un montón de figuras de socialización para los adolescentes que están presentes en diferentes lugares, que puede ser el profesor del club, el preceptor, el vecino que es un poco más grande, otros papás, porque también, digamos, o sea, nosotros como papás vamos moldeando. Las redes también, las redes. Perdón que repregunte, pero digo, si yo le digo a mi hijo, le doy un discurso, todo, y después voy en el semáforo, y tengo una actitud violenta porque uno me hizo una moto, me cruzó. Mi hijo me va a estar viendo mucho más de lo que me escuchó decir. Bueno, yo creo que eso lo perdemos de vista. Ahí está la cuestión de la transmisión de ciertos valores, cómo transmitimos valores en la educación. Y mucho de lo que transmitimos en la educación, o sea, está probado científicamente que muchas cosas, o sea, no tiene que ver con el discurso, sino tiene que ver con
lo que uno hace. Exacto. Yo no le puedo decir a mi hijo, no podés estar todo el día con el celular, pero yo no me desprendo del celular, ando para todos lados con el celular. ¿Se entiende? Entonces, ahí está. O bueno, vamos a sentarnos a compartir un tiempo en familia. Bueno, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Y Exacto. entonces, ahí está la cuestión, que es muy difícil porque nos interpela a nosotros los adultos de qué situación estamos haciendo. Si nosotros abrimos un poquito más el panorama, también vemos situaciones de violencia que atraviesan a la sociedad en diferentes cuestiones, y eso es muy permeable en las escuelas. Educar con el hacer y no tanto con el decir. Sí, vale. Sí, yo tengo un adolescente de 14 y un preadolescente de 11, así que el tema enciende todo. Cada vez que pasa algo se conversa, pero aparte enciende todas las alarmas. Mamá, dejá de hablar de nosotros en tele. Sí, claro, te mando un beso. Por ahí en el mundo virtual la muerte no duele y la violencia tiene recompensa, ¿no? Pero en el mundo real, ¿qué pasa? Porque estabas hablando del rol del docente, del preceptor, pero pienso, por ejemplo, en la falta de sanciones concretas cuando pasan estos hechos de violencia. Entiendo que el contexto social es muy difícil, pero no hay sanciones y tal vez a nivel familiar tampoco hay tantas sanciones porque estamos frente a padres, lo hemos hablado muchas veces en este programa, a padres mucho más permisivos de alguna manera. ¿Pensás que tiene que ver un poco con esto la falta de sanciones o de medidas más rigurosas de parte de todos los integrantes de la familia, de la escuela, del club, de todos los sectores? Bueno, yo te entiendo la pregunta y no hablaría de sanciones, sí, en lo que se llama en psicología estilos parentales o estilos de crianza. Digamos, hablamos de como dos variables importantes en la educación y en la crianza, que tiene que ver con el control y el afecto. Entonces, o sea, el afecto, la cercanía, la empatía, la emoción tiene que estar presente, pero también tiene que estar presente la autoridad, claro, los límites, determinadas cuestiones. Límites sin afecto se convierte en una cuestión muy autoritaria. Exacto. y no educa, o no educa de la mejor manera y no tiene los mejores resultados. Afecto solo, sin ningún tipo de contención, tampoco ayuda, digamos. Entonces, o sea, pasa y a veces se genera como mucha permisividad, digamos, y hay que trabajar todas esas cuestiones. Es muy difícil, digamos, justamente para los padres esta cuestión, digamos, porque a veces los padres también tienen como mucha presión en relación a esto, decir, bueno, ¿cómo educo? ¿De qué manera educo? ¿De qué forma educo? Ante el cambio permanente social, ¿no? Te interrumpí, Ezequiel, disculpa. Lo quería decir de modo más de consigna, que capaz, quizás es fuerte, más valores y disciplina sería el resumen de lo que estabas planteando. Yo, en realidad, es consignista, lo entiendo. Afecto y control, Okay. digamos, o afecto y acompañamiento sería, digamos, medio... ¿no? O sea, de alguna manera. Multiple choice. No, me más militarista. Está bien, No, Nacho. él quiere mano dura. Bueno, Nacho. no. Yo miro las imágenes de esta chica, justamente estas imágenes de la chica de Mendoza y otras parecidas, y es muy, parece que fuera en Estados Unidos, ¿no? Esto de que Estados Unidos es una sociedad muy violenta y que ha llegado a un punto en el que en todas las escuelas hay tiroteos, y es más fácil para el sistema orientar a los estudiantes y a los docentes a salvarse de un tiroteo que prohibir las armas, ¿no? Entonces, yo veo que como que se replica, se borran un poco las fronteras, ¿no? Con toda esta cuestión de estar inmersos en lo digital todo el tiempo. Y también que desde... Bueno, perdón, Nacho, en lo digital se ve cada cosa, porque en los comentarios de la violencia está... avalando, acá tendrán que hacer como Estados Unidos. Bueno, que la policía vaya y... No es una cosa nueva tampoco, porque tuvimos un Carmen de Patagones acá también, entonces podemos decir que hace 20, 25 años que tenemos problemas así, que van increciendo, más cuando desde el presidente y toda la cúpula baja una violencia de denostar al que piensa distinto, de directamente hablar de, bueno, no quiero entrar en detalle, ¿no? Quiero decir, ¿cómo podemos nosotros salirnos de esa lógica? Porque Estados Unidos claramente va cada vez peor y acá va creciendo cada vez más la violencia, lo que decía Joana también. Uno no es que, me rozaste el auto y se bajan directamente a trompearse. ¿Qué alternativas podemos buscar más allá de esto del amor, de la contención? Y lo hemos visto, y lo vemos, porque lo vemos en lo cotidiano. Uno va al semáforo y pasan estas cosas, digamos, estas situaciones de violencia que a veces los mismos padres también están, que educan, ¿no? Cuando se bajan con un bate, digamos, y está el hijo sentado en el auto, digamos.
Pero de alguna manera está esta cuestión de educar en la tolerancia, no educar, o sea, no en una cuestión es una utopía pensar, digamos, por ejemplo, de que todos vamos a ser amigos de todos. Eso no es así, y eso lo trabajamos con los adolescentes. No todos vamos a ser amigos de todos. O sea, sabemos que la amistad como una relación de par es muy importante, porque los adolescentes ahí aprenden un montón de cosas en la relación de amistad. Aprenden a resolver conflictos. Si uno piensa, cuando alguno alguna vez se peleó con un amigo, y muchos así, me peleé, y bueno, y después pudiste arreglar las cosas, y sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces, o sea, la verdad que se ha estudiado las relaciones de amistad, son un contexto único, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, para aprender sobre la negociación, sobre el conflicto, sobre un montón de cuestiones. Sí. Pero sobre todo hay que pensar en esta cuestión de la tolerancia, de que también va a haber personas que son distintas y personas con las que yo no voy a ser amigo. Entonces, pero bueno, pero es distinto, bueno, tolerar eso, digamos. Yo no voy a entablar una relación más profunda, pero bueno, es parte, y es parte de lo social, digamos. Lo mismo nos pasa a los adultos en lo laboral, decir, o en otros ámbitos. Hay personas con las que me llevo muy bien y hay personas que tolero, digamos, y que bueno, y que llego a acuerdos. Hay que convivir, digamos. Y hay que convivir. Exactamente. Acá el tema en discusión con este episodio en particular es que, porque también está la gente que dice, claro, pero pónganse del lado de la víctima. Acá no hubo víctima fatal, pero sí víctimas emocionales. La docente, los compañeros, demás. Dice, ¿y qué hacemos con esas personas? Si hubiera visto una persona fallecida, se entiende la situación tremenda de la piba de 14 años con un arma, ¿qué le pasa a esa chica? Pero el resto, si hubiera pasado algo más, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo ir? En Concordia hubo víctimas. Exacto. Bueno, ahí está, con la chica de 14, ¿no? Que le comentaba Javier de la Una chica de 14 años que apuñala a una mujer de Claro. 26, madre Bueno. de 4 hijas. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Entonces ahí en la discusión empieza el gran despiole. Claudia. Yo no soy madre, pero sí soy tía. Y el vínculo que las tías tenemos con los adolescentes sobrinos es otro totalmente diferente, a lo mejor con un poco más de confianza. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué elementos a mí me tienen que preocupar que yo pueda ver alguna inquietud en un adolescente, por ejemplo? Bueno, en primer lugar es importante saber, digamos, o sea, estar acompañando los procesos. O sea, a veces los padres podemos pecar de dejar, digamos, muchas veces decir, bueno, muchas veces, o dejar, inclusive en lo que son las redes sociales, digamos, yo siempre le pregunto a los alumnos en la facultad, ¿ustedes dejarían a su hijo de 10 años en Buenos Aires en la 9 de julio solo y se irían? Y todos dicen, no, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿No? Pero bueno, entonces, ¿y por qué le das un celular, por ejemplo, y lo dejas totalmente sin control? Sin control parental, sin determinadas cuestiones, sin acompañamiento. Porque digo, o sea, desde el primer paso de aprender a usar un celular, de qué manera, de qué forma, esas cosas son importantes. Bueno, saber con quién anda, saber en qué está. Muchas veces hay estrategias que uno diría, bueno, que son positivas de primero poder brindarle a los adolescentes una infancia y adolescencia basada más en el juego, sería, o en la realidad, que en el celular, digamos. Entonces, ya países, Europa, Estados Unidos, países que están de vuelta en algunos temas, digamos, están en esta cuestión de decir, bueno, hay cosas que no están bien y que las hicimos mal. Por ejemplo, las redes sociales antes de los 16 años, digamos, en general, digamos. Es algo que luchan y luchan con las compañías para decir, bueno, no, pero ¿por qué no? ¿Por prohibitivo? No, porque en realidad todavía no tienen los elementos necesarios para entender determinadas cuestiones. O sea que vos, como parte del diagnóstico, ¿pensás que es la soledad que tienen los chicos hoy en día? Mirá, desde el año 2010 a la fecha, éramos cuando surgen las redes sociales, si uno ve todas las estadísticas y estamos asistiendo a un tsunami, y como dice Jonathan Haidt, que es un psicólogo social de Estados Unidos, estamos asistiendo a un tsunami de
de problemas de depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Y eso está totalmente vinculado y probado que está totalmente vinculado al uso de las redes sociales, sobre todo. Entonces, es una cuestión, por supuesto que está totalmente inmerso y uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero es una realidad de que estamos frente a una situación un poco compleja porque muchas veces los adolescentes, y eso es lo que hay que educar, digamos, en dónde pongo mi autoestima, ¿en mí mismo o en la cantidad de like que tengo, digamos, en la publicación? Digamos, o en la cantidad. Entonces, esto es toda una cuestión muy importante, porque tiene una cuestión de validación social, las redes sociales, que muchas veces empiezan a generar muchos problemas de salud mental. Antes la validación era la nota en la libreta o la calificación, ahora son los likes. Mariano, hay mensajes, dale. Sí, uno de los mensajes dice: hola Washington, con unos políticos y seguidores tan violentos, ¿qué se puede esperar? Las armas, la violencia, gracias. Un mensaje dice: el deporte es una herramienta fundamental para los adolescentes. Sin lugar a dudas, pero cada vez también se ve más violencia en el ámbito deportivo a la hora de la competencia, ¿no? Nahuel. Sí, Lucas, yo soy padre y veo algo bastante extendido, diríamos, quizá en la escuela o también en otros amigos o conocidos que son padres, que es el tema de la negación de los padres cuando los hijos tienen algún tipo de problema. Ahora estamos hablando de violencia, pero puede ser otra cosa o otra cuestión. En tu experiencia, diríamos, con pacientes, con la familia, esto ¿lo ves? Digamos, ¿qué podés decirnos al respecto? Digamos, porque uno ahora está enfocándose en los adolescentes, pero esos adolescentes tienen un entorno, tienen unos padres y muchas veces vienen más por el lado de la familia, de los padres que niegan alguna cuestión problemática y es muy difícil, digamos. Sí, bueno, es importante esto, o sea, tener en cuenta esta cuestión de poder ver las cosas. Por supuesto que hay personas negadoras o hay padres negadores de situaciones o de situaciones conflictivas o situaciones problemáticas y ahí es importante, digamos, los actores que pueden acompañar, digamos, ese proceso. A veces ayuda mucho la escuela, digamos, a ver, digamos, por eso, porque la escuela es un agente muy importante de socialización extrafamiliar, entonces por eso a veces genera tanta ansiedad cuando los niños empiezan el jardín o la escuela, porque empiezan a estar en contacto con otros y ahí hay cosas que en lo intrafamiliar no se ven, sí, pero en el contacto con otros sí se ven. Entonces, bueno, es importante ahí ir acompañando esos procesos de poder. Yo creo que también hay que trabajar mucho sobre los padres, esta como dos visiones que plantea un autor, que es esta cuestión de qué tipo de padre, sacar presión a los padres y pensar en dos tipos de padres, que son padres carpinteros o padres jardineros, ¿no? O sea, el padre carpintero es el que quiere hacer todo perfectamente, quiere que la educación le salga perfecta, que le salga, o sea, así como tiene que encastrarse las maderas, las cosas para hacer un mueble, así tiene que salir. Bueno, no existe, o sea, es muy frustrante si uno quiere ser padre carpintero porque la vida no es así, digamos. Entonces, es mejor ser padre jardinero, en el sentido de ir acompañando cómo viene la planta, cómo viene la vida, digamos, decir, bueno, hay cosas que salen mal, bueno, por supuesto que puede haber problemas, que puede haber situaciones, pero bueno, hay que ver cómo las resolvemos, de qué manera, qué cosas parecían que estaban buenas, pero en realidad no son tan buenas. Entonces, bueno, tal vez hay que cortar, hay que ir por acá, hay que regar más. Entonces, bueno, digo, planteaba recién un comentario, era el deporte. Bueno, así como es el deporte, otro tipo de actividades, pero plantear actividades, digo, actividades en la vida real, de decir, bueno, que puede ser el deporte, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser otro tipo de cosas. Entonces, vivimos en una sociedad que no tiene tantos tabú en cuanto a las cosas que pueden hacerse. Antes era el varón era el deporte, la mujer era otra cosa. Me falta preguntar a Javier, perdón chicos, sí, Javi. No, vos sabés que son tantas las cosas que a uno le surgen. Había un profesor en la Facultad de Comunicación Social, Pablo Yulita, que decía, somos hijos de la sociedad. Parto de ahí con esa premisa, pero también me hizo pensar lo que decía
Nacho, con respecto a Estados Unidos, una sociedad muy, muy dura, muy de marcar, de ser exigente, y tenemos la Argentina que venimos de legislaciones muy permeables, de aceptar y de entender que si un gurí cometía alguna falta, es porque no, el padre era separado, porque era petizo, porque era pobre, era como justificar. Bueno, hay una piba en Concordia que asesinó a una mujer. No, pero empiezan a buscar el tema de la droga. Es como que no se buscan atender los verdaderos problemas, por un lado. Y segundo, si hay una macana que se cometió, hay que enfrentarla. Bueno, pero ahí hay una cuestión también, digamos, si hay una situación que se cometió, o sea, y esto es decir, una persona, esto no me meto porque no es mi ámbito, pero si una persona es imputable o es inimputable, depende de la edad, depende de la cuestión, más allá de eso, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, si esto sucedió, hay que abordar esta temática. Hay que abordarlo, esta temática, ¿en qué contexto se dio? Se dio en un contexto de un padecimiento en salud mental, de alguna cuestión. Entonces, bueno, hay que ver, digamos, y hay que trabajarlo, porque tal vez esa persona necesita otros elementos para poder vivir en sociedad, necesita un acompañamiento, otro tipo de cuestiones, y hay que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, volvemos a esto, que la violencia es multicausal, pero nosotros sí podemos estar atentos a muchas cuestiones de lo que nos pasa en nuestra... Perdón, y con esto tenemos que cerrar. Cuando estamos viendo el hecho de la chica con el arma y los comentarios debajo son, digamos, brutalmente violentos. Tanto para la víctima, para la chica. Digo, si nosotros no nos damos cuenta que somos un adulto que tiene el tiempo de escribir un mensaje y no reflexiona, ¿cómo pretendemos que un niño de 14 años tenga toda esa capacidad que nosotros mismos no le estamos mostrando? Sí, hablan en términos de lo que a veces dice, ¿no? Que la sociedad está rota. Bueno, es un debate mucho mayor. Lucas, este presente es para vos por haber venido esta noche a compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Nosotros empezamos a irnos a la pausa para tener el otro tema de abordaje aquí en el ventilador. Pero antes nos vamos a Nógaro. Así es, nos vamos a Nógaro porque te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico, con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasa por Nógaro en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Nos vamos también al Turquito, que es una muy buena opción. El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Hay un famoso dicho popular en la Argentina, entre gallos y medianoche, ¿no? Acá sería entre betos y medianoche. En el próximo bloque lo abordamos. Dale, ya venimos, estamos en vivo. esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo.
Club Vida, tu segundo hogar, espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. ...22 y 34 en toda la República Argentina. Ha bajado un poco la temperatura, ¿eh? Comenzamos con 16.1, tenemos 14.8, según indica el grafo allí en la pantalla de nuestro canal. Bueno, judicialización respecto de lo que pasa con los vetos del presidente en el marco de precisamente la legislación en la República Argentina. Es el tema que proponemos ahora con un especialista. Este es el informe. Entre vetos, leyes y judicialización. ¿Qué dicen las normas y el derecho? Este miércoles, el presidente Javier Milei vetó 2 leyes clave: la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Además, trascendió que el gobierno podría judicializar la Ley de Emergencia a la Discapacidad, que había sido vetada pero luego ratificada por el Congreso. ¿Qué fundamentos legales permiten al Ejecutivo vetar leyes aprobadas? ¿Y qué límites establece la Constitución? Estos hechos generan un debate sobre el equilibrio de poderes. Cuando el Congreso sanciona una norma y el Ejecutivo decide no promulgarla, ¿se trata de un freno necesario o de un obstáculo para políticas públicas esenciales? Además, surge la pregunta: ¿qué herramientas tiene el Congreso y qué impacto legal y social tienen estos vetos en los sectores involucrados, como pacientes, docentes y estudiantes? Aquí en el ventilador a un capo, como dicen los pibes, hablando de adolescentes, ¿no? Como es el Francisco Funes, abogado, especialista en Derecho Constitucional y docente universitario. Francisco, qué gusto verte aquí. Gracias. Nuevamente en el ventilador. Recién, muchas gracias por la invitación. Por favor, recién decía Claudia fuera de micrófono, estamos aprendiendo más de vetos. Yo decía, para hacer un juego de palabras, hablamos más de vetos que de votos. En un Poca marco, gente va a votar. en un marco electoral, claro. Legitima la democracia. Con un 50% de... Bueno, pero es otra discusión. Pero digo, en este marco, me quiero detener en la judicialización. Con esto que plantea Milei y demás respecto a la legislatura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes de empezar, quiero hacer un breve homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro, y además un gran presidente. Bueno, en el tema que nos ocupa, el veto es una herramienta, un elemento político que la estructura constitucional le otorga al Poder Ejecutivo. Pero en definitiva la última palabra la tiene el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil volver a insistir con 2/3. 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y esta herramienta que le da la Constitución al presidente de la Nación de vetar es de uso discrecional, no está arreglado. Puede ser, si el presidente, en este caso no es jurista, pero hemos tenido presidente jurista como Fernando de la Rúa. Exacto. Bueno, yo no dije abogado, dije jurista. Sí. Pues, hubo muchos que fueron abogados, pero de la Rúa era un jurista. Tiene un tratado de Derecho Procesal Penal. Y entonces puede ser por razones de constitucionalidad, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, por razones de política económica, y en el caso de Milei, que siempre insiste con esto, en el caso del actual Poder Ejecutivo y la persona que lo encarna, es por el tema de el déficit fiscal, que estos proyectos aumentarían un poco el gasto público. Según su posición dice, vamos por acá, claro, porque no quiero que modifiquen eso. Exactamente. Bueno, la casa de la democracia es el Congreso, como es la legislatura, como es el Consejo Municipal. No es tanto el Ejecutivo, si bien están los dos legitimados por el voto popular. Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso? Insistir con los 2/3.
Es la única manera que ahí no tiene escapatoria, el presidente no tiene escapatoria, si se insiste con los 2/3, la preeminencia la tiene el Congreso. Pero fíjese cómo será un sistema presidencialista, y ahí vamos al fondo de la cuestión, que ha devenido en turbo presidencialista y en hiperpresidencialismo, ahí vamos al fondo de la cuestión, que le imponen 2/3 de la totalidad, el mismo quórum agravado y el mismo número agravado para llegar a, por ejemplo, para proponer un ministro de la Corte, para votar un ministro de la Corte. O sea, quiero decir, la gravedad que se le pone y la facultad que se le da al Ejecutivo de un poco, si no le conviene una ley, poder vetarla. Y además, si bien ya había una tradición jurisprudencial, desde el 94 en la Constitución se puede hasta vetar parcialmente. Antes era voto total. Veto total. Ahora el veto puede ser parcial, siempre que respete la autonomía normativa y siempre que mantenga, aunque es media mala la redacción, la unidad del proyecto. Si es unidad y ya la vetó, ya la desmembró, no está en unidad. Pero si mantiene la parte no vetada, la autonomía normativa y el sentido, puede promulgarse parcialmente. Ok, Ezequiel. Sí, la pregunta es si las acciones que se dan en el mientras tanto del veto pueden devenir después eventualmente en una, judicializaciones y demás, que para alguna de las cuestiones vetadas pueden suceder. Muy buena tu pregunta. Mira, antes había un criterio, hasta donde yo sé, que las cuestiones políticas no eran judiciables. No eran judicializables. Bueno, exactamente. Las cuestiones políticas se tenían como cuestiones políticas y se respetaba mucho la división de poderes, por eso la justicia no quería meterse ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Ahora hay una tendencia a judicializar todo lo político y ver hasta dónde el veto es racional o no es racional. Por eso lo importante acá, aunque el presidente no sea jurista, es fundamentar bien los argumentos del por qué se veta, porque ahí en los fundamentos del decreto, generalmente se hace por decreto, se puede hacer por un mensaje también, pero generalmente el veto es por decreto. En los considerando y en el resuelvo del decreto, tiene que estar bien argumentado el motivo por el cual el presidente considera que esa ley es que también es muy subjetivo. Que también es muy subjetivo, pero él considera que es contraria a su plan político. Es decir, en un sistema republicano y democrático hay que encastrar y convivir, digamos. Y la idea es que él funcione y que el sistema fluya, que el sistema prospere, digamos, no que se trabe. En este caso, por eso yo volví a la madre de todas las batallas, es el sistema hiperpresidencialista. Usted fíjese, Milei en estos momentos, el presidente, gobierna con veto y con DNU. Entonces, de ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. De ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. Es decir, guarda que la ley de los DNU, la 26522, es de la época del kirchnerismo. Lleva 20 años. No, pero además caemos en la irracionalidad. Mire usted, la irracionalidad de que por un decreto podemos obviar la ley. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la trampa? Tienen que negarlo las dos cámaras. Si una cámara no lo trata ninguna de las dos, o lo aprueba una y la otra la niega, o no lo tratan, o una sola la niega y la otra no, el DNU vale. Entiendo que es el abogado, porque una cosa es un veto, pero insistir con el veto, eso habla de la hiper que dice el abogado. Valeria. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, ¿usted considera que el objetivo del gobierno es hacer tiempo, de alguna manera, no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Las familias y los damnificados van a judicializar esto o no? ¿Y cuánto tiempo lleva? Hablamos mucho de lo que lleva este tipo de cuestiones. Pasó en el gobierno de la Rúa, por ejemplo, cuando hubo el recorte del 13% de sueldos, que estaba como ministra de Trabajo Burrich. Tal cual. Llevó muchísimo tiempo de los sueldos estatales, de los sueldos estatales. Exactamente, y ya había otro gobierno cuando se empezó a resolver. Lleva mucho tiempo. ¿Piensa que la intención del gobierno actual es esa, que se dilate? Mire, vuelvo al tema. Acá lo ideal, desde mi punto de vista, sería ir saliendo del hiperpresidencialismo. Y algo de eso se pensó en la reforma del 94, con la creación de la figura del jefe de gabinete, que un poco Franco ahora está cumpliendo parcialmente esa idea de Alfonsín de funcionar como nexo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras nosotros sigamos insistiendo en todas las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en todas las competencias que tiene, y en cómo, por cuestiones, derivaciones de la jurisprudencia y derivaciones de hecho,
el Ejecutivo le va comiendo competencias al Legislativo y el Legislativo a veces se las deja comer y a veces las deja comer. Entonces tenemos este sistema de anomia, yo diría, legislativa, en la cual el presidente gobierna por DNU y vetando. Y encima con la debilidad en las cámaras que tiene, porque yo creo que tiene, no sé si son 30 diputados y 6 senadores. Claro, no tiene fuerza en el Congreso. Tiene una debilidad. Pero ahí es donde viene la figura del jefe de gabinete, desde mi punto de vista, y la figura de armar política con la P mayúscula, digamos, de buscar los consensos, decir, yo necesito esta ley, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pero las razones son estas, las razones son... Convengamos que la figura del presidente no es ese indudablemente, perfil, ¿no? indudablemente Claro. sin diálogo y poniendo, por ejemplo, no odiamos tanto todavía a los periodistas, así no va a andar. Indudablemente que así no va a andar, no va a andar. Lo tengo a Nacho, sí, Nachito. ¿Cómo puede afectar políticamente a Milei esto? Viniendo de un golpe electoral muy importante, digamos, y tratando de, aún con superpoderes, no pudo hacer todo lo que tenía, y con este norte de el déficit fiscal no se negocia bajo ningún concepto, a veces hasta con sorna veta, ¿no? Yo me lo imagino riéndose con esa cara que ponen las fotos Milei, digamos, sin entrar, digamos... Hay que tratar de no ser subjetivo. Sí, sí, lo entiendo. Me hago cargo de lo que digo, pero a veces es como que... Yo creo que está convencido cuando veta, yo creo que está muy convencido. Filosóficamente convencido. Y lo dice, él lo dice, voy a vetar todo lo que... Hoy Adorni también volvió a hablar al Bueno, respecto, Adorni dice lo que Milei dice, ¿no? Pero ¿cómo puede afectar políticamente a este gobierno, no solo a la figura de Milei, sino al gobierno en general, después de la derrota electoral del fin de pasado? Y falta poco para el 26 de octubre. Falta poco, y además, bueno, ¿cómo se siguen los siguientes 2 años? Ojalá que pueda terminar este gobierno, ¿no? Debe terminar, constitucional y democráticamente debe terminar, pero puede quedar lo que usted está diciendo, la figura del Pato Rengo. Es decir, le van a quedar 2 años que van a parecer 200 años, digamos, en términos políticos, porque ahí sí, se va a tener una derrota el 26 de octubre. Ataca temas sensibles como el Garraham o la discapacidad. Y no muestra un poco de empatía. Esto es más político que jurídico, que jurídico. Un poco de empatía o un poco de diálogo con la gente que la está pasando mal o que necesita la ayuda del Estado, como el tema de los chicos discapacitados, o lo mismo el Hospital del Niño de Garrahan. Sí, los universitarios. Habría que tener un, que yo creo que ahora viene, en cambio, tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, con Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior y Franco, como buscando empezar a dialogar con los gobernadores, cambiar esa actitud de estar encerrado en la mesa chica y tratar de abrir un poco y tratar de colaborar y tratar de que todos podamos ayudar a corregir los errores, digamos. Ok, Clau. No, ¿qué expectativas tiene usted, digamos, de acuerdo a todo lo que los compañeros han preguntado y a todo lo que está pasando ahora, y teniendo en cuenta, digamos, que yo no sé si ha habido otros antecedentes en la historia democrática de la Argentina parecidos como este? Bueno, el presidente que más vetó desde el 83 para acá fue Carlos Menem, el que más vetos totales y parciales. Pero el veto como tal, en la historia, empezó en 1792 con George Washington, cuando vetó una ley de la Cámara de Representantes que hablaba sobre el gasto público o distribución de dinero. Desde entonces es una herramienta que tiene el presidente, como ya le digo, que es de orden discrecional, de mérito, oportunidad y conveniencia, que conviene que sea fundado, que tiene que ser expreso, no puede ser tácito. Me suena como más a capricho que veto todo lo que está pasando, digamos. Sí, mire, yo ahí disiento un poco, no sé si en este caso concreto, pero aún Menem, que fue el que más vetó, yo creo que no pasó del 12% de la cantidad de leyes que se sancionaron y 12% fueron vetadas. De ahí es todo para abajo. De ahí es todo para abajo. En 10 años. Claro. ¿Cómo? Y en 10 años. Sí, 10 años y medio. Sí, 10 años y medio, sí. Bueno, de ahí es todo para abajo. Por ejemplo, los Kirchner vetaron muy poco, pero ¿por qué vetaron muy poco? Porque tenían mayoría en ambas cámaras y decían que era la escribanía. Entonces decían, tenían la mayoría. Pasaba nomás. Entonces, ahí vemos cómo juegan los poderes en la democracia, los checks and balance, el equilibrio, y bueno, se juega así, digamos. Justamente en relación a eso quería preguntarle cuál sería, digamos, cómo tendría que reaccionar el Congreso, que son también representantes del pueblo, para no convertirse en una escribanía ni quedar en un poder como simbólico, porque es un poder, como bien decía, hay 3 poderes y está totalmente desdibujado. Y bueno, el Congreso se ha encargado de desdibujarse, cediendo competencias, delegando materias, actuando a veces como escribanía. Ahí yo pienso, vuelvo a lo que le dije recién, pienso que hay que hacer política con mayúscula en el sentido de
buscar un interlocutor válido que ayude a acompañar las políticas de este gobierno que fue electo democráticamente y tiene que llegar hasta el 10 de diciembre de 2027, acompañarlo con las herramientas legislativas que son necesarias, o que él dice que son necesarias. Javier. Sí, no, me acordaba esto del pasado, hubo un gobierno que no hizo caso omiso al ordenamiento de la Corte Suprema para designar un procurador. ¿Se acuerda usted? Sí. Sí, en el kirchnerismo fue, pero no importa. Más allá de eso. Sí, sí. Y pasó. No, pero eso fue en Santa Cruz. Claro, por eso sí, le digo. sí. Por eso le digo. Creo que Díaz era el Y ahora procurador. los demócratas. Por eso digo, ¿cómo esto todo así tan raro? Digo, pasando lo que dijo este señor, el portavoz, que es grave, me parece lo que dijo hoy. Sí, bueno, nosotros vamos a ver si podemos cumplir. Tienen que, con el tema de discapacidad, ellos pueden llegar a decir la locura. No tengo la plata, no puedo cumplirlo. Porque dice, ¿de dónde voy a sacar los 5.000 millones de dólares? Eso dijo hoy Adorni. Entonces, ellos van a decir, no tengo la plata, no me pueden obligar a pagar algo que no tengo. Esto es inédito porque puede llegar a disponerse toda esta situación realmente increíble. Mire, yo le contesto desde un lado humano, Yo creo que los seres humanos, si bien pertenecemos al reino animal, somos diferentes de otras especies animales, y ahí está lo que yo decía, la empatía, sobre todo con la gente que tiene alguna discapacidad, que sufre, buscar soluciones alternativas, que seguramente las hay, digamos, y no ponerse en ese punto que no incide tanto en el bloque del déficit, en ese punto de una manera tan dogmática y tan cerrada. Hay que buscar caminos intermedios que puedan atender las dos cosas, esas cosas graves, porque los niños, hospital de niños y la gente que es discapacitada. Jubilados. Hay que tener otra actitud. Bueno, ahora, como yo le dije recién, mejor tarde que nunca, están buscando volver al diálogo. Si no tenés diálogo en política, no generás consenso. Y sin consenso, no consenso es monarquía. No consenso es monarquía. Democracia es consenso. No consenso es monarquía. Nahuel. Sí, Francisco, la conversación inició con este juego de palabras que hacía Washington de veto y voto, ¿no? Y todo lo que usted viene diciendo, que es muy interesante, lo que está en el trasfondo es la relación entre legalidad y legitimidad, ¿no? También. Porque, por un lado, los vetos son legales, son constitucionales, pero yo la pregunta, la reflexión que le pido es, ¿qué pasa con la legitimidad, digamos, no? Venimos de una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, que fue una derrota muy fuerte para el presidente y para el gobierno nacional. Estamos en un proceso electoral que va a terminar el 26 de octubre. Así es. ¿Qué pasa cuando un presidente tiene las herramientas legales, constitucionales, pero la gente le da la espalda en las urnas? Esa sería la... Y yo creo que, a ver, vamos de vuelta al tema del Pato Rengo. Es muy difícil, si usted pierde las elecciones de medio término en un gobierno presidencial de 4 años, se puede llegar hasta el último día del 4º año, pero es muy difícil. Los norteamericanos lo grafican con el Pato Rengo, le queda mucho tiempo por recorrer y está Rengo, digamos. Es muy difícil, es muy difícil. Habrá que ir a un gobierno de unidad nacional, a un gobierno de consenso, buscar alguna forma de... y otra cosa que quiero remarcar, esto sí es muy importante, es alarmante cómo se corroe la democracia con la baja afluencia de los votantes. Claro, sí, eso es tremendo, es tremendo. Ahí está, usted tiene legalidad, pero tiene cada vez menos legitimidad. Ese. Sí, doctor, me parece que tiene un problema usted porque plantea plantea soluciones racionales, ¿no? Y venimos asistiendo a una desnaturalización, si se quiere, de las herramientas, porque la ley, el DNU 70 y la ley... Está vigente el DNU 70. Y la ley base, y qué sé yo, en una herramienta, las leyes tienen que ser para un tema, y en una herramienta metían un montón de temas, un montón de cosas, y con los decretos pasa algo parecido. Entonces estas distintas herramientas... Es casi una reforma constitucional encubierta, porque toca como 80 materias, claro, digamos. Entonces, ante este problema de desnaturalización de las herramientas, un término más correcto seguro, o quizá usted tenga, no hay soluciones viables con esta perspectiva. Mire, posibles. Yo pienso que el tema es filosófico. Por eso. Raúl Alfonsín, ¿sabe qué decía? Raúl Alfonsín decía, la democracia es a veces decirle al otro tener razón.
Al otro tenés razón. Bueno, es un poco eso también. Es un O en poco un eso. pacto que los dos se vayan con la cabeza gacha también. Tenía alguno de esos dichos, claro. Es un poco eso, es un poco eso. Si usted dice yo tengo toda la verdad del mundo y soy la verdad, bueno. Francisco, para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, casi las -5. Nuevamente, gracias por la invitación. Por favor, de Santa Fe. Santa Fe está viendo un proceso de reforma y bueno, mañana hay un acto, ¿no? Mañana se jura la Constitución a las 17 horas. ¿Qué opinión tiene al respecto de lo que sucedió en Santa Fe? Tuve la suerte, gracias a la oportunidad que me dio el convencional Diego Giuliano de participar como asesor, mínimamente colaborar, y realmente lo que para mí no empezó bien, con baja afluencia para la gente para votar convencionales constituyentes. Y si bien tuvo la ley de necesidad de reforma legalidad, pero poca información y poca legitimidad, se mejoró con el trabajo, con el trabajo que hizo el oficialismo en unificar un proyecto de los 7 que presentaron y con las votaciones, porque en más del 90%... 7 proyectos hubo. Sí, del oficialismo, Sí. Solamente es un montón. Porque el oficialismo tiene pro, socialismo, radicalismo. Claro, está dividido. Bueno, de todo eso se unificó uno y atrás de eso se encolumnaron. Pero esa legalidad que tuvo de origen, pero esa falta de legitimidad, se zanjó por cómo se llevó la convención, que se llevó muy bien, y porque en más del 90% de las normas se votaron con más de 2/3. Claro. Entonces, con lo cual, ahí tuve una pintura de legitimidad, legitima totalmente, que es lo que logró el oficialismo. ¿Y cuál es el punto más importante para usted de la reforma? Y hay ¿La reelección? No, ese para mí es políticamente importante. para mí el punto más importante, si se hace con responsabilidad de los intendentes, es de la autonomía municipal. Si se hace con responsabilidad de los intendentes y no generamos doble imposición sobre los ciudadanos y somos responsables y prudentes, administramos bien y eso. Y fíjese usted, qué cosa curiosa, eso y de mantener el equilibrio fiscal. O sea, la norma de mantener el equilibrio fiscal y la norma de la autonomía municipal van de la mano, porque nadie puede gastar más de lo que tiene y nadie puede ser irresponsable suponiendo que después vaya a pedirle a la provincia o a la nación. Entonces hay que ser responsable. Francisco, para cerrar, ¿cuántos años llevan en la justicia? Usted, en el ejercicio de la justicia. 25 años. La abogacía. 25. Bueno, le pregunto, en su ámbito, con todo lo que está pasando, con esta historia del veto, la legislatura, la justicia, ¿qué dicen ustedes? Y a ver, el ejercicio de profesión... El grupo de WhatsApp. ¿Qué dicen? Sí, está bien. El ejercicio de la profesión está difícil y digamos... Toda la estructura institucional y orgánica que pueda haber siempre tiene que ir acompañado por un principio que los abogados tenemos, está en el Código Civil, está en el Código Procesal Civil, que es el principio de buena fe. Hay que poner buena actitud, buena predisposición, que por ahí cuando se traban o se ponen situaciones encontradas, viene todo esto de la judicialización de la política, todo se traba, todo es con insultos, todo es con delay, desconfianza, demora, y eso enturbia todo, algo ya de por sí difícil, como es ejercer cualquier profesión debe ser difícil, pero bueno, a mí me toca la abogacía. Está bien, tengo un tiempito para un mensajito, dale, Sí, María. un mensaje dice, excelente abogado Francisco Fune y muy entendido en estos temas. Saludos desde San José del Rincón, Santa Fe. Ahí está, buenísimo. Bueno, Pues yo vivo en Rincón, por eso. ahí está, solo vecinos mandar mensaje. Francisco, este presente es para usted. Muchísimas gracias. Un gusto, Gracias, siempre es un gusto. gustazo. Gracias. Un crack. Muy amable. Bueno, nos vamos despidiendo 22:56, pero antes, vamos a Morena. No vamos a Morena porque Morena tiene impresiones en 3D y objetos personalizados, mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes, articulados, souvenir. ¿Vos lo imaginás? Nosotros lo creamos. Seguimos en Instagram como Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Hice así porque pensé en Baila Morena, baila, y nos vamos a Gar. Vos también, Valeria, que te gusta ese tema. Bueno, ahí está. Vamos a Gar, donde podés comer y además disfrutar de shows en vivo, por ejemplo. Garden Club, club de jardinería, bracería y sanguichería, abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón, Irino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Hoy había 2x1 en pasta esta noche, una cosa de loco. Se viene un fin de semana. Más cerca de la visita, me parece. Ya estábamos más cerca de ir a Garden con
con los chicos del ventilador y las chicas. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. Perfecto. El señor Mauricio Antemate no se puede quejar, ¿eh? Miren la hora que le entregamos. 22.57, impresionante. Le regalamos. ¿Quieren hablar de alguna cosa? Hay que agrandarse alguna vez, ¿eh? Un poquito. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Siempre es un placer estar con ustedes en el ventilador. Nos despedimos hasta el próximo martes, ¿eh? Que pasen bien.